Muy bien, pero ¿qué hay en el Golfo de México? Asunto muy interesante a tratar. Resulta que en el Golfo de México existen yacimientos petrolíferos muy importantes y estos accidentes o los lugares en donde se encuentran son conocidos como hoyos, el hoyo o los hoyos de Dona. Es una zona petrolífera. Cuando los gobiernos neoliberales traidores pretendían entregar todo a Estados Unidos, sucedió una cosa muy interesante. Y cuando después los traidores siguientes, ya existiendo la defensa que hizo Andrés Manuel López Obrador de nuestros recursos petrolíferos, intentaban también nuevamente privatizarlo todo y entregar el petróleo a los Estados Unidos, volvió a surgir a la luz este conflicto de los años 90. Aquí está en este mapa, aparece el Golfo de México y allí al centro algo que se llamaba Islote de Bermeja, la llamada Isla Bermeja. Más al norte de esta, la zona petrolífera del Hoyo de Dona, y a la izquierda el enclave de alta mar sin ninguna pertenencia ni a los Estados Unidos ni a México, y a la derecha otro enclave de alta mar sin pertenencia. En razón de la existencia del islote o de la isla Bermeja o de Bermeja, México tenía derecho a la explotación de ese petróleo. Pero sucedió una cosa muy rara. Aquí los Estados Unidos recuperan esta zona de grandes yacimientos petrolíferos en razón de que se encuentra ya más cerca de las aguas territoriales de los Estados Unidos o dentro de ellas, o más bien la zona de explotación económica según el derecho internacional, y México la pierde en razón de que los Estados Unidos afirma que la isla o el islote de Bermeja no existe y que en realidad nunca ha existido. Un acto de prestidigitación, un acto de magia. Zona recuperada por los Estados Unidos gracias a la desaparición de Bermeja. Peor que el renombrar el Golfo de México. Aquí están los hoyos de Dona en el Golfo de México, como ustedes pueden ver, y los límites según un tratado de 1978 que nos concede soberanía sobre esa zona de explotación petrolera de grandes yacimientos que deberíamos explotar, pero que recordarán ustedes los mediocres, cobardes y traidores neoliberales políticos y clases oligárquicas mexicanas sostenían que era imposible, pues no poseíamos la tecnología, no la podíamos adquirir porque nosotros estamos condenados a vivir en la edad de piedra y somos una nación que según ellos no tiene capacidad de desarrollar ninguna ciencia, ninguna tecnología y tampoco puede tener industria ni hacer sus propias exploraciones petroleras, su propia exploración, su propia producción. Es interesantísimo lo que aconteció en esta zona del Golfo de México. Los hoyos de Dona son una característica del Golfo de México que se refiere a la zona donde se cruzan la zona económica exclusiva de México y la zona de conservación y administración pesquera de Estados Unidos. Ambas zonas se extienden 200 millas marinas a partir de las líneas de base recta de cada país. En Estados Unidos a los hoyos de Dona se les conoce oficialmente como gaps y coloquialmente como donut holes. En México se les conoce como hoyos de Dona. El hoyo de Dona occidental es uno de los hoyos de Dona del Golfo de México. En el norte de las costas de Florida hay otro hoyo de Dona similar, pero no es atractivo para la exploración y explotación debido a su inaccesibilidad. Pues así, el Universal daba cuenta todavía en los años 90 a finales de esto, y sobre todo en los tiempos de discusión sobre la exploración y explotación y el deseo de entregarle a los Estados Unidos y a sus compañías el petróleo de México. Bermeja, la isla fantasma de México, ¿dónde quedó? Existen diversas teorías que explican la desaparición de la isla Bermeja en el Golfo de México. Aquí tienen ustedes un mapa antiquísimo, muy antiguo, que habla también
Aquí aparece el Golfo de México y es un mapa inglés en tiempos de la Nueva España y aparece la isla Bermeja, una isla que hoy es fantasma, según parece. ¿Cuál es la importancia de la existencia de esta isla? Ayudaría a incrementar el valor patrimonial para México, pues el territorio sería más amplio. También su posición geográfica estratégica es importante, ya que ayuda a definir los límites continentales entre México y Estados Unidos. Y de ser real, se cree que este lugar estaría repleto de yacimientos de petróleo. Obviamente esto en términos económicos beneficiaría a México. Vamos a ver, antes de la fotografía de un individuo importante en la defensa de esta isla, fracasado por traidores mexicanos o por labor de traidores mexicanos y por los propios Estados Unidos y muerto en circunstancias misteriosas, como tantos otros, en un accidente en la autopista México-Querétaro en 1998. Lo veremos a continuación, pero primero veremos esta página que aparece con la portada de History Channel. Ahí está la H de History Channel y se pregunta, ¿la CIA hizo desaparecer una isla mexicana? Como si fuera un asunto de verdadera teoría de la conspiración y asuntos de espías, pues se trataba de dilucidar si es que esta isla existía o no, y si existía, había sido hecha desaparecer por los Estados Unidos. Esto es lo que dice el artículo de del History Channel. Dice así, hacia atrás, dice a 100 kilómetros al noroeste de la península de Yucatán está ubicada, si es que existe, la isla Bermeja. Al menos allí existió de manera comprobable en la realidad de los mapas realizados entre 1535 y 1775, año en que su existencia comenzó a entrar en un cono de dudas luego de que una expedición en su búsqueda no arrojara ningún resultado positivo. Bueno, The History Channel es un canal gringo y por tanto ve por los intereses gringos. Sin embargo, lo traigo aquí, lo presento a ustedes para que vean que aún ellos hablan de esto. En 1857, la isla Bermeja reapareció en un mapa estadounidense, a confesión de parte, relevo de prueba. Desde entonces y hasta 1946, la misteriosa isla fue respetuosamente incluida en los libros editados por el gobierno de México. Y vean ustedes que en 1857, después de que ya había ocurrido el despojo de la mitad de nuestro territorio, los estadounidenses hacían aparecer esta isla en su cartografía. No obstante, cuando en 1997 el gobierno de México decidió explorar la zona de manera oficial, gobierno ya traidor, gobierno neoliberal, manifiesta no haber encontrado nada en su lugar. Después de esta fallida búsqueda, decenas de rumores y teorías conspirativas se echaron a andar, casi siempre sostenidas en una palabra clave: petróleo. Sucede que en aquel entonces diversas compañías petroleras de Estados Unidos comenzaban a hacer perforaciones cerca de la frontera con México en busca del oro negro. ¿Se acuerdan el asunto ese del efecto popote del que tanto se hablaba? Las teorías no quedaron en la esfera del rumor. Políticos mexicanos, entre ellos el senador José Ángel Conchello, denunciaron que la isla Bermeja había sido desaparecida voluntariamente. Y después el senador Conchello desapareció también, fue desaparecido de este mundo de forma también misteriosa y no sabemos si voluntariamente, pero parece ser que sí. Esta es la fotografía del senador José Ángel Conchello, que era panista o fue panista y sin embargo fue un patriota. Un asunto que a mí me parece muy interesante porque nosotros no somos facciosos y si bien hemos manifestado nuestra lealtad y simpatía con los gobiernos de la Cuarta Transformación, no por ello dejamos de reconocer que existen patriotas que piensan de modo distinto
o tienen otras ideas sobre el modo en que se debe gobernar a México. Sin embargo, como el patriotismo es exigible a todo mexicano, piense lo que piense, tenga la ideología que tenga, la de su preferencia, es loable que cualquier mexicano, sea del partido, de la tendencia que sea, actúe como buen mexicano, denuncie y defienda la soberanía nacional y los intereses de México, y por eso debemos hacer memoria y además reconocer la labor patriótica de este hombre perteneciente a Acción Nacional, que después fue asaltado por criminales, por pandillas, por individuos francamente delincuentes, y que se dedicaron en unión con el PRI y luego con el PRD, que también en su momento tuvo patriotas y tuvo gente verdaderamente dedicada al interés del pueblo, se dedicaron al saqueo nacional, a la traición y a la labor de zapa en contra de nuestra soberanía. Pues bien,